El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según es San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de sentarnos, vamos a rezar una Ave María. Entonces les convido a que nos coloquemos en pie para pedirle a la Virgen que nos ayude a hacer esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, siéntense, por favor. Nosotros tenemos unas lecturas muy ricas de contenido, con muchas ideas. Hay un principio que podemos pensar. A veces, o sea, la mayoría de las veces, nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas o que dictamos el camino de la historia, nosotros seres humanos, y pensamos que Dios más o menos que lo manejamos o que Él no gobierna la historia. Y en realidad todos los hechos son hechos por Dios, son desarrollados por Dios, son llevados por Dios adelante. Nosotros vemos aquí en el Evangelio, este Evangelio famoso de la adúltera, donde Jesús, dice aquí, Jesús se retiró al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Cuando llegan de pronto unos fariseos a intentar engañarlo, a intentar ponerlo en dificultades. Imagínense la osadía. O sea, es como si nosotros nos imagináramos aquí que hay una legión de mosquitos que decidió ir a destruir el sol. Entonces entre ellos se ponen en atención, se van volando todos contra el sol porque lo van a destruir y ellos no se dan cuenta de que a medida que se van acercando al sol van siendo quemados uno a uno, van siendo destruidos. Imagínense el mosquito que va a lograr vencer al sol. Pero es la ingenuidad
de algunos que piensan que tienen la fuerza y que pueden destruir a Dios. Y en este caso, vienen esos fariseos, esas especies de mosquitos, que vienen intentando engañar al sol, engañar a nuestro Señor Jesucristo. Y vienen a ponerle a prueba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Era el deseo de colocar a prueba a Dios. A ver, ¿cuál es la fuerza que tienen? Y Dios ya conocía desde toda la eternidad esta situación que se estaba presentando aquí. Dios ya sabía, Dios fue el que creó a esos fariseos, creó a esta mujer cogida en pecado, fue el que creó todos. Y Él sabía todo lo que iba a pasar en ese momento y Él permitió que pasase para la propia glorificación de Él. Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. ¿Qué escribiría Jesús en ese momento? Hay muchos exégetas que analizan las Escrituras. Se dice que seguramente Él, cuando empezó a escribir, empezó a dejarlos inseguros a esos que venían con ímpetus porque eran aquí los jefes, y Jesús en el momento de escribir, todos decían: bueno, pero no nos va a poner cuidado. Estamos hablándole, oiga, que le estamos diciendo que usted qué va a hacer. Y Él escribiendo, sin prestarles atención, ellos comenzaron a ver qué estaba escribiendo y cada uno comenzó a ver los pecados que había cometido. Porque Dios ya los conocía, ya sabían quién eran esos personajes que se estaban presentando. Él dice, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose, siguió escribiendo. Y a medida que fue pasando el tiempo, todos mirando, dicen: no, esto está aquí muy feo, no, mejor yo me voy porque va y que el que sale apedreado soy yo. Mejor, oiga, yo mejor tengo una cosa para hacer, ya vuelvo enseguida. Y cada uno empezó a salir delante de Jesús y los dejó solos. Y por eso Jesús, al levantarse, mira, bueno, ¿dónde están los que venían pues a acusarme? ¿Dónde están? Y mira a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Y es lo que nosotros tenemos que sentir en todas las cosas que suceden en nuestra vida. Todo está perfectamente controlado por Dios. Las cosas buenas y malas que nos suceden, Dios está atrás de eso. Él está sacando a partir de esas situaciones difíciles una enseñanza. Nosotros vemos esta mujer que iba a ser apedreada. Podemos pensar si Jesús quería darle una gracia en ese momento. Ella estaba viviendo en pecado y se presentó toda esa situación. Los bandidos estos, los mosquitos estos de los fariseos pensaron que ellos podían manejar la situación, la cogen a ella, la llevan para montarle un caso a Jesús, y ella en su angustia, porque estaba recibiendo gracias de conversión, que tenemos que pensar en eso. Jesús, cuando pone las dificultades, está también colocando la mano para sostenernos. Y esta mujer comienza a pensar seguramente en su interior: voy a ser apedreada, ¿y ahora qué voy a hacer? Qué mala que he sido. Y ahora yo debo convertirme. Y cuando se presenta delante de Jesús, ¿qué siente? Lo que nuestro Señor ya dijo muchas veces: Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Y eso ella sintió. Y eso movió el corazón al arrepentimiento, y por eso Jesús le dice: vete y no peques más. Cuando vemos la situación del mundo en la que estamos viviendo, guerras, dificultades, están acompañando las noticias, ¿no es verdad? Esos son, uno ve, aquí no ha llegado, pues aquí en este país vivimos en guerra durante tantos años. Me hace acordar una persona que en medio de la dificultad fue secuestrada y ella vivía una vida nada santa, vivía una vida en pecado. Y cuando fue secuestrada, en el momento que iba, no sabía qué iba a pasar con ella, iban bajando, pasaron mil hechos así, donde ella podía ser salvada. No fue salvada, los bandidos tenían comprados otros que estaban ahí,
Al final llega, ella dijo que en ese momento, cuando se vio en la tribulación, comenzó a pasar delante de sí toda su vida. Y al final ella dijo, yo tengo que convertirme. Dios, dame una nueva oportunidad y yo te prometo que voy a convertirme. Y ella, gracias a Dios, esa persona, después cuando me contó la historia, ya había pasado todo, había sido salvada, fue liberada. Ni siquiera tuvieron que pagar, ella fue liberada por un hecho milagroso que no viene aquí para contar, no viene el hecho aquí. Pero entonces nosotros vemos los grandes acontecimientos que estamos viviendo, las guerras, la pandemia, todos estamos aquí, bueno, el padre no está porque está hablando, si no, no lo escuchan, los están con la máscara, todos estamos en una angustia que nos hace pensar en la muerte. ¿Será que Dios me va a llamar? ¿Será que Dios me va a pedir cuentas? ¿Por qué Dios me está mandando esta tribulación? La enfermedad, el sufrimiento, la guerra, la persecución, la crisis económica, la falta de empleo. ¿Será que Dios no se acuerda de uno? Y tenemos que pensar siempre de que Dios está acompañándonos en todos esos momentos de tribulación. Cualquier cosa que acontece, que sucede, Dios está por atrás. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje, el Evangelio de la historia de Nínive. Nínive, una ciudad que vivía en pecado, los peores pecados se cometían en esa ciudad. Eran pecados no solo contra Dios, porque era una ciudad pagana también, pero vivían en las peores aberraciones morales. Pero Dios quería la conversión de ese pueblo y mandó un profeta, el profeta Jonás. Le dice, ve allá y diles, Nínive será destruida, Nínive será destruida, si no se convierten, Nínive será destruida. Y la historia cuenta que llegó el profeta también con 1000 dificultades, que desviaríamos nuestro tema aquí. Él no quería ir, al final la ballena se lo come, ¿saben la historia, no? La ballena se lo come, va y lo escupe ahí en la puerta de Nínive, como que Dios cogió la ballena en una tribulación y dice, vaya ya que le estoy diciendo que les diga a ellos que van a ser castigados. Y llegan y el rey oye que está un profeta predicando que van a ser castigados. ¿Qué manda él? Vamos a hacer penitencia, vamos a pedirle misericordia a Dios para que se aleje el castigo. Y Nínive se convirtió. El pueblo entero hizo penitencia. En la escritura está que Dios le dice a Jonás, vea qué lindo, vea cómo es, ve cómo ellos están haciendo penitencia y cómo están queriéndose convertir. Yo les voy a dar la gracia de no castigarlos. Pero nosotros vivimos en una época donde hace más de 100 años la Virgen de Fátima apareció. Dios a Nínive le mandó un profeta y a nosotros nos mandó una profeta también, que es la Virgen, su propia madre. Jesús la manda, avíseles, van a ser castigados si no cambian de vida. Y ella avisó el fin de la Primera Guerra Mundial, que se cumplió. Avisó una segunda guerra que vendría, vino la Segunda Guerra. Desastres, hambre, crisis, muertes. Y ella también anunció que si no había esa conversión, vendrían otras guerras peores. Muchas naciones desaparecerían de la faz de la tierra. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿por qué Dios está permitiendo hoy estas vidas o estas situaciones angustiantes, esta guerra, esta pandemia? ¿No será que es un aviso, así como Dios quería en Nínive que se convirtieran los de Nínive? Es un aviso a nosotros, por favor, conviértanse de una vez. Yo los estoy queriendo aquí, los estoy queriendo conmigo, conviértanse. Y es un llamado, un apelo y sobre todo a ver en todo esto la mano de Dios. Dios, podemos decir, no, pero Dios quería las muertes que hubo. Dios quería esas tribulaciones todas. No, Dios las permitía. Porque los buenos que sufren en esos desastres pueden ofrecer esos sufrimientos para Dios como una oblación, unirse a los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Señor, así como tú sufriste estos sufrimientos a raíz de esa situación toda de castigo, pero
yo quiero, en fin, yo vivo mi vida santa, yo vivo mi vida, me esfuerzo por confesarme, me esfuerzo por asistir a la Santa Misa, por cumplir los mandamientos, y aún así participamos, pagamos, como se dice, justos por pecadores, participamos de esa situación de tribulación y de castigo del cielo. Entonces vamos ofreciendo esos sufrimientos que Dios permite por la conversión del mundo. Entonces vale la pena pensar en esa situación, en ese cuadro en que estamos viviendo. Yo creo que cada uno, muchos aquí pues viven dificultades, pero no todos están viviendo dificultades, como el asunto de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, un sacerdote cuenta eso, que en Ucrania más de 10.200 parejas decidieron organizar su vida matrimonial. 10.000 en un país con muchos pecados muy feos. Pero aquí, gracias a esa guerra horrorosa que están viviendo, yo tengo que cambiar de vida. Y más de 10.000 parejas decidieron organizar su vida. Y yo creo que para nosotros que aquí estamos, que venimos a pedirle las gracias a la Virgen, que pedimos vivir, estar con ella, no tenemos que esperar que venga la tribulación para convertirnos. Yo creo que es el pedido que hoy nos está haciendo nuestro Señor, que nos convirtamos, que sea hoy un día, pidiéndole a la Virgen, sea el día del fin de nuestra vida de pecado. Que la Virgen nos ayude a salir del pecado y nos convierta. Esto es en esta Cuaresma tan angustiante que vivimos, es un mensaje de la Virgen en ese sentido, que nos entreguemos con confianza a ella, que pidamos las fuerzas a ella y que no esperemos el momento de la angustia, de la tribulación o del dolor para convertirnos, sino que ya tuvimos la gracia de estar aquí visitándola a ella, pedirle hoy, Madre mía, que hoy sea el último día en que yo vivo una vida de pecado, que hoy sea el último día en que yo ofenda a Dios nuestro Señor, que hoy sea el último día en que yo viva una vida como si Dios no existiera, como si yo quisiese construir una vida para mí, en mi egoísmo, y otra vida para Dios. No, que hoy sea el día en que mis propósitos sean de conversión, de verdadera conversión. Vamos a pedir en la Santa Misa hoy esa conversión para todos los que tenemos la gracia de estar aquí, para todos los que nos siguen por las redes sociales, para todos y cada uno de aquellos que tienen devoción a la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Nos colocamos en pie para rezar nuestro credo.